Parte médico de la paciente economía española. La paciente ha recibido esta semana una buena noticia. El virus del paro ha remitido en casi 100.000 personas. La mayor caída en mayo durante los últimos 16 años, lo cual, desde luego, es un alivio para la recuperación del tono vital de la paciente. Por otro lado, los hombres de negro, que han estado realizando un chequeo completo a la paciente economía española, han expresado su temor a que se dé una posible recaída de la enferma. Porque, aunque las curas aplicadas están dando resultados efectivos, no se descarta un contagio de la banca española. Es decir, que a pesar de los buenos datos del paro, la paciente sigue ingresada en la UCI y en todo momento es vigilada de cerca. Seguiremos pendientes de su estado y desde luego les iremos contando lo que suceda. Pero ahora es tiempo de que se escuchen todas las opiniones, de que nos hagamos todas las preguntas y sobre todo que las respondan los que más saben. Aquí comienza, por eso, ahora pido la palabra. Buenas noches, querido público. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría empezar así la noche! ¡Qué alegría! Si hoy es jueves, si en este momento son las 10:02 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto será... ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una nueva edición del programa Pido la Palabra. Estamos muy pegados a la actualidad, como siempre, y vamos a hablar esta noche de esa bajada y lo que significa del paro en el mes de mayo y de la actualidad económica. Como también vamos a hablar de los últimos sucesos trágicos, terribles, de violencia contra la mujer. Pero antes vamos a repasar los casos judiciales de los que ahora todo el mundo habla, y para ello está con nosotros el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es Jesús García Calderón. Bienvenido, señor fiscal. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y solemos siempre hacer una pregunta de actualidad, pero hoy nos gustaría que nos dijeran, los invitados y usted también, de todo lo que ha sucedido en los últimos días, esta semana, ¿qué noticia sería la que más le ha llamado la atención? Quizá la del paro, la cifra del paro, pero no la noticia, sino la parte oscura de la noticia. El embés que quizá no nos transmitan en la información y que, sin embargo, a mí me hace reflexionar, sobre todo el desempleo juvenil, el problema de los jóvenes y ese 57% de jóvenes que no tienen empleo. La parte oscura que no vemos. Bien, vamos a escuchar lo que nos dicen los andaluces en la calle, porque hemos salido a preguntarles qué opinan o cómo ven la situación de la justicia en Andalucía. La justicia en España funciona mal, pero funciona mal porque las leyes están mal hechas. Lo que se necesitan es más jueces y más personal en la justicia, no que pongan tasas para que la gente no pueda acceder. Se nota que hay muchísimas presiones. También en el Constitucional se nota que la mitad de los jueces son de un partido, la otra mitad son de otro, entonces no hay independencia en absoluto. No considero una persona nunca independiente, por mucho que uno quiera en su trabajo, al final siempre sus ideales y su forma de pensar van a salir a la luz. Parecen profesionales totalmente independientes que han conseguido una plaza por oposición y que están desvinculados de cualquier poder político. Depende del apellido y de tu cuenta corriente, tienes una justicia u otra. Por lo menos es lo que se ve a diario. La justicia que se está haciendo con todo el tema de, sobre todo de famosos y administraciones, está claro que la justicia no es para todo igual. Que hay una persona que roba un televisor y lo juzgan. Y los que están robándole bien a todo el país entero, que sin estamos, no lo juzgan. Creo que sí veremos algún responsable de la crisis en el banquillo. Se tapan unos a otros, porque hay muchísimos políticos que tenían que estar en la cárcel. A mí me da igual que sea banquero, que sea político, el que roba a la cárcel, pues es que solo hay ese camino, vamos. No creo que después de Mario Conde veamos ningún banquero en la cárcel. Si los fiscales no están presionados por el gobierno, hay una mano negra detrás que los presiona. Hoy en día los que llevan la batuta son el dinero marca a los políticos y al final los políticos marcan a todos los sectores.
Los políticos marcan a todos los sectores, dice ese ciudadano. No sé si quiere decir algo, señor fiscal. No, por el momento no. Bueno, pero ahora serán inevitables las preguntas. Exacto. Porque usted sabe, durante la semana nuestros compañeros de Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, nos tienen informados y llegado el jueves, la calle opina, el público, estos 80 ciudadanos preguntan y a usted le toca responder. Muy bien, será un placer. Agradeciéndole de nuevo su presencia con nosotros, vamos a comenzar con las preguntas. Córdoba, vamos a empezar por Córdoba. Manuel, adelante. Buenas noches, señor fiscal. Mi pregunta va de preferentes. Últimamente la Fiscalía ha manifestado que no ve indicios de delito en la comercialización y venta de preferentes. Como en Trebujena, el juzgado de instrucción ha condenado a una entidad bancaria a devolver a varias familias preferentes por un importe de 240 y tantos mil euros, me parece que son. Ahí se ve que la justicia no actúa bien, ¿no? Mire, yo creo que el problema radica en que la información no se ha transmitido correctamente. La Fiscalía de Andalucía promovió, porque recibió casi 350 denuncias del defensor del pueblo, don José Chamizo. Entonces nosotros promovimos 31 investigaciones. Y estas investigaciones entendemos que consideró la policía que podían tener relevancia penal y han dado lugar a denuncias que se han sustanciado o se están sustanciando en distintos juzgados de Andalucía. El problema de las preferentes es que es una cuestión jurídicamente bastante compleja. Entonces la gente confunde los procedimientos. En la mayor parte de los casos, en mi opinión, se trata de procesos civiles donde la gente debe de acudir a un juzgado civil y obtener la devolución del dinero y sus intereses. Y en algunos casos extremos, personas discapacitadas, personas con Alzheimer, menores, gente que ha podido encontrar falsificaciones de su firma, pueden tener trascendencia penal los hechos. Casi todas las sentencias estas que se están citando son sentencias que se producen en procesos civiles y eso es justamente lo que dice la Fiscalía. Lo que pasa es que muchas veces cometemos el error de no transmitir adecuadamente nuestra opinión. O sea, la culpa es nuestra. Pero es muy probable que ese juzgado de Trebujena que usted cita, o de otra ciudad andaluza, haya establecido ese fallo en un proceso civil. Eso no quita para que haya algunos casos con trascendencia penal. Y le aseguro que la labor que se hizo por la unidad adscrita de Policía Judicial fue una labor verdaderamente admirable. El mérito es del defensor del pueblo, que fue el primero que dio el paso, el que nos remitió las denuncias, formamos un grupo de trabajo y bueno, lo que le puedo decir es que se siguen sustanciando en la actualidad, pero solo casos extremos. En los demás casos, lo que yo les aconsejaría es que acudieran a procesos civiles y obtuvieran cuanto antes la recuperación del dinero. Yo creo que eso ha sido un tema político, se podía, porque de los 100.000 millones de euros que nos dio Europa, se han gastado solamente 40 de los 60 y el importe total de preferentes vendidas en todos los bancos ha sido 5.000 millones, es muy fácil. Toma usted 5.000 millones y paga usted y evita usted problemas, que es lo que ha habido, siempre problemas. Mire, en materia de preferentes no podemos generalizar, hay casos muy diferentes unos de otros. Entonces cada uno tiene que ser examinado de una forma distinta. Lo que le garantizo es que en la Fiscalía de Andalucía se están analizando todos los casos de una manera objetiva y en alguna ocasión se está acudiendo a la vía penal, pero en la mayor parte de las ocasiones lo mejor es que la gente acuda a la justicia civil. Y seguro que le van a dar la razón, seguro que le van a dar la razón. Otra cosa es que discutamos el fenómeno de las preferentes. Esa es una cuestión quizá donde deban de entrar más los economistas, expertos en derecho financiero, ¿no? A los fiscales nos interesa la responsabilidad criminal y la tutela de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido yo creo que la iniciativa de don José Chamizo fue muy afortunada y yo estoy muy orgulloso de la labor que hizo la Policía Judicial, porque creo que también fue verdaderamente admirable, ¿no? Gracias, Manuel. Venga. Vamos a Huelva. A ver, Charo, tu pregunta para el fiscal. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Mi pregunta va en relación al sentir popular, ¿no? Lo que estamos en la calle con el tema de los banqueros. Miguel Blesa, que ha sido el primer banquero en esta crisis que ha entrado en la cárcel, aunque ha estado un ratito nada más, ha sido el primero, pero todavía quedan grandes banqueros que han sido responsables o colaboradores necesarios, ¿no?, en la ruina económica que sufre España, presuntamente. Mi pregunta es, ¿se atreverán los jueces a sentar a más banqueros en el banquillo? ¿Podremos decir que España va a juzgar a los verdaderos responsables de la crisis y hacerle pagar por ello? Mire, la condición de banquero no es ninguna
patente de corso, ninguna causa de justificación, ninguna excusa absolutoria, no es ninguna presunción de inocencia, pero tampoco ninguna presunción de culpabilidad. El que uno sea o no sea banquero no tiene que afectar para nada a las decisiones jurisdiccionales que se adopten sobre sus conductas. Y yo estoy convencido que los jueces lo harán correctamente y no tendrán en cuenta esta condición. Me va a permitir que, sin embargo, no participe de usted del término que ha utilizado. No se trata de que el juez se atreva o no se atreva. En España los jueces son independientes. Y como dijo el presidente del Tribunal Superior en una frase muy sencilla, en España el juez que no es independiente es porque no quiere. Lo que le quiero decir es que tomarán las decisiones adecuadas. Habrá veces en las que esas decisiones estarán de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, otras en las que no estarán de acuerdo. Para eso están los recursos. Pero no le quepa la menor duda que el sistema de justicia penal en España no tiene en cuenta o no debe tener en cuenta el que una persona tenga la condición profesional de banquero o de profesor de francés. Esta es una cuestión que debe ser indiferente y créame que yo lo siento así y se lo digo con toda sinceridad. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted dice, porque además es teoría pura. Quiero decir, la profesión de una persona no implica, pero coincidirá usted conmigo en que no es lo mismo ser banquero y tener miles y miles de millones de euros y poder, que es lo que ser un gran lobby, que ser un profesor de francés que ha metido la mano en la caja del instituto. No, pero no debería influir para nada en la actuación jurisdiccional. De verdad. No debería. O sea, no debería. Pero y en lo que yo conozco no influye. Es evidente que los delitos societarios, mire, los delitos societarios de naturaleza económica, en mi opinión, están mal regulados. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, no protegen el empleo. Yo he dicho públicamente que el empleo, siendo tan valioso, no está protegido en el Código Penal. Se protege a lo mejor el interés de los socios, pero a lo mejor se permite que una persona en una corporación tenga un salario de 10 o 12 millones de euros, que para mí tiene una voluntad de apropiación, y puede haber un ERE que eche a la calle a 100 trabajadores. Entonces hay muchas cosas que tienen que ser modificadas, pero le digo la verdad, en los tribunales españoles, en mi opinión, se actúa con independencia y no se mediatiza la actuación del juez por la condición profesional de nadie, sinceramente. Es obvio que podrá contar con una defensa técnico-jurídica mucho más adecuada a las circunstancias, que no cabe duda, esto es así, ¿no? Negarlo sería una torpeza, pero yo no creo que haya... los tribunales en España actúan con independencia, hay veces que nos gustan sus decisiones, otras veces que no, y para eso está el sistema de recursos. De acuerdo, muchas gracias. Solo esperamos que a ver si efectivamente los verdaderos responsables pagan por ello. Gracias. Gracias, Charo. Señor fiscal, ella es abogada, sí. Charo Macías. Bien, pero no al hilo de lo que ha salido, pero ya no más réplica, porque si no estamos aquí 80, que veo Manolo ha empezado y esto pregunta y algún matiz y ya está. Señor fiscal, ahora nos tiene usted que explicar, porque además usted lo explica muy bien y lo entendemos muy bien, cómo el fiscal de Madrid ha recurrido la prisión de Miguel Blesa ordenada por el juez. Esa respuesta tiene que responderle al fiscal de Madrid. Ya. Yo no tengo competencia sobre el asunto, compete a la Fiscalía Provincial, es él el que conoce la causa, el que ha examinado los documentos, el que ha estado presente en las declaraciones y es el único que debe responder a esa pregunta. Si yo lo hiciera estaría entrometiéndome en un asunto que es competencia de otra fiscalía y la Fiscalía actúa por un principio de unidad de actuación, entonces no puedo responder a esa pregunta. Sigamos, pero nos quedamos con la frase que ha dicho el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En España el juez que quiere es independiente, más o menos ha dicho eso. No cabe duda. Me lo ha apuntado y todo. El juez que no es independiente es porque no quiere. Es que era mejor lo que usted había dicho. El que no es independiente lo es porque no quiere. Cádiz. Alejandro, tu pregunta. Buenas noches, señor García. Antes que nada, Jesús, con tu permiso, de parte de los compañeros de Cádiz, queríamos mandarle un abrazo a Chari, que hoy no ha podido estar con nosotros debido a que está convaleciente. Bueno, pues. Y nada, simplemente decirle desde aquí porque se recupere lo antes posible. Nos unimos todos a ese deseo. Nos unimos todos. Buenas noches de nuevo, señor García. Mi pregunta va relacionada con el tema caso Gürtel. Empezamos sabiendo pues la noticia de el supuesto regalo que tuvo Camps de unos trajes. Luego, hace unos días, pues ha salido la noticia del regalo de boda, gran regalo de boda, que le hizo Correa a la hija de Aznar, 32.000 euros en gastos de iluminación, supuestamente. Y, por si no fuera bastante, todo lo que sabíamos,
pues la señora Mato se fue con su hijo a Disneyland París con el dinero, supuestamente, de esta trama Gürtel. ¿Qué cree usted que tiene que salir más a la luz para que estos personajes y todos los demás que están relacionados con la trama Gürtel vayan por fin a la cárcel? Mire, en España el sistema de justicia penal que tenemos es muy arcaico. Parte de una ley que se promulgó en 1882. Durante la fase de instrucción, el proceso tiene un carácter reservado y los funcionarios no podemos pronunciarnos sobre los trámites que va ofreciendo, esto no quita para que haya continuas filtraciones, porque esta obligación es una obligación que solo tienen los funcionarios públicos, que no tienen los particulares. Claro, usted me pide que me pronuncie sobre un proceso en curso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre el que yo no puedo decirle nada, ¿no? Pero sí le diría en general, cuando usted habla de ir a la cárcel, habla de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un elemento excepcional que se adopta sobre una persona que todavía no ha sido juzgada. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de acordarla. Y luego la prisión no tiene que adoptarse nunca en atención a lo que salga o deje de salir en los periódicos. Porque una cosa es la justicia y otra cosa el reflejo que tienen los medios de comunicación. Créame que a veces no tiene nada que ver. Entonces, la opinión pública tiene derecho a pronunciarse, y usted lo ha hecho en unos términos duros, sarcásticos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero el ámbito jurisdiccional es distinto. La decisión de prisión o libertad tiene que adoptarse sobre la base de lo que se instruye, de lo que aparece en la causa y conforme a criterios estrictos de naturaleza jurídica, ¿no? Entonces, no le quepa duda que cuando se den las circunstancias adecuadas, quien tenga que ir a prisión irá. Pero que si fueran otras personas en vez de estas personas... No, yo eso creo que no puedo compartir esa opinión. Pero si fueran otras personas con estos ejemplos que yo le he dado, ¿irían a la cárcel? Si no fueran políticos o conocidos. Bueno, los ejemplos que usted me da yo creo que necesitarían concretarse de una manera más pausada y tendríamos que sentarnos a discutir usted y yo mucho sobre el particular, ¿no? Pero la prisión preventiva es una medida excepcional. De acuerdo. Y aparte yo no puedo entrar en la cuestión de la Gürtel, bastante tenemos en Andalucía para que andemos también. También es verdad, aquí tenemos bastante. Andalucía, desde luego. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a ir a Granada porque ya es hora, que es la ciudad... ¿Cuántos años o cuánto tiempo lleva usted en Granada, señor 11 fiscal? años. 11 años. Es de Extremadura, pero en Granada se siente a gustísimo. Vamos a Granada. Eva, tu pregunta. Hola, buenas noches. Yo voy a cambiar un poco de tercio. En el caso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño tiene una sentencia firme. Si el juez decidiese archivar definitivamente el caso, la justicia, ¿qué le puede ofrecer a los padres de Marta para seguir adelante? ¿Qué les queda a ellos? Mire, usted habla de un asunto de una gravedad extrema, una tragedia que además no se limita ya al ámbito personal, sino que que marca un tiempo. Sí. Nuestro tiempo en Andalucía estará marcado en gran medida por el caso Marta del Castillo. En el caso Marta del Castillo, un juez de instrucción ha desarrollado una investigación muy complicada, muy difícil. Usted sabe perfectamente las condiciones en las que se desarrolló, ¿no? Con un fiscal que además hizo una labor, en mi opinión, encomiable, y que luego sostuvo la acusación en el juicio. Hubo una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, se recurrió en casación, la Fiscalía no compartía algunos pronunciamientos, se ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Segunda ha ordenado la repetición de un juicio, se han pronunciado otros 3 magistrados con otro fiscal. Es decir, la justicia ha dado una respuesta y la prueba la tiene en que estoy hablándole de actuaciones que han comportado que hayan intervenido 10 o 12 magistrados distintos. Ellos han aportado una solución. Lo que ocurre es que a veces esa solución no es la que nosotros queremos. Pero hay que respetar su trabajo y hay que comprender las dificultades que tiene y el que lo hacen teniendo en cuenta una serie de factores que están en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que usted me plantea yo lo comparto plenamente. Yo lo único que le puedo decir es que cualquier cosa que esté en mi mano para que las víctimas indirectas y directas de este trágico suceso
puedan ver satisfechos sus derechos. Yo estoy a su disposición para analizarlo, para estudiarlo, pero siempre tendré que tener en cuenta lo que establece la ley. ¿Todavía les queda un rayito de esperanza? En el caso Marta del Castillo, también es muy importante que aprendamos de lo sucedido para corregir algunos efectos que han quedado evidenciados en nuestro sistema de justicia penal. Por ejemplo, la cuestión del menor y el enjuiciamiento por separado. Todo eso debería promover una reflexión y superar estas limitaciones para que no tengan lugar en el futuro, ¿no? Pero lo único que puedo hacer es lo que usted dice, estar a disposición de estas personas para que en la medida de mis posibilidades pueda analizar cualquier cosa que me planteen, pero tendré que hacerlo siempre respetando la legalidad. De acuerdo. Que se aprenda de los errores, a ver si es posible. Gracias. Gracias, Eva. Vamos a Málaga. A ver, Málaga. Clara, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Yo me quería poner en el caso de que si a mí me tocase pertenecer al jurado popular de José Bretón, me costaría mucho trabajo ser imparcial. Entonces le pregunto, ¿yo puedo ser apta para un jurado popular en el que ya a priori tengo calificado a esa persona, erróneamente o no, como culpable? Si usted plantea una crítica clásica al jurado puro, al sistema de jurado popular, no al jurado de escabinos, pero esto no tiene solución. Es decir, los antijuradistas alegan que la presión que ejercen los medios de comunicación sobre sucesos tan graves como el que usted ha citado pueden influir en los jurados, ¿no? Pero es que es imposible que la sociedad no conozca esa circunstancia. Entonces, por mucho que quisiéramos, no podríamos aislar a una parte de la población para que no conociera las noticias sobre estos sucesos, ¿no? Hay mecanismos legales para promover en el ciudadano que ejerce funciones de juez la imparcialidad. Se le puede explicar que tiene que... pero es un debate teórico en el que, bueno, sobre el que el derecho procesal lleva muchos años, ¿no?, elucubrando, ¿no?, y que no se ha resuelto en definitiva. Los antijuradistas sostienen lo que dice usted y los projuradistas manifiestan que lo mismo le ocurre al juez y que lo mismo le ocurre a un juez técnico. En cualquier caso, nuestro sistema establece la posibilidad de recusar a todos los jurados con carácter previo al comienzo del juicio oral. Entonces, lo que tendría usted que hacer es manifestar esta opinión y las partes podrían recusarla e impedir que fuese usted jurado. Y también podría solicitarlo personalmente, es decir, yo no me encuentro capacitada para ejercer una función que tiene que estar inspirada en la imparcialidad. Ser imparcial no es difícil, es un privilegio que tenemos algunos. Y le aseguro que cuando uno piensa o lo cree de verdad, no hay ningún problema. Muchas gracias. Clara, ¿te ha convencido el señor fiscal? Mucho. O sea, que si te citan, no diré este caso, pero un jurado... Claro, sabré que, inspirado en él, tengo que ser imparcial, pase lo que pase. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Cuántos juicios se dan con jurado popular? ¿Muchos, pocos? No, muy pocos. Afortunadamente pocos. Digo afortunadamente porque son los delitos más graves. Claro. Y luego hay muchas tensiones en cuanto a los criterios para, por ejemplo, el caso Marta del Castillo. Nosotros sosteníamos en la Fiscalía que tenía que ser un jurado y, sin embargo, el Tribunal Superior, en un recurso de apelación que se sustanció, rechazó nuestro criterio y fue un procedimiento ordinario. Esto sería ya muy complejo de explicar, pero no son muchos. Vamos a Almería. A ver, Diego, que es autónomo, empresario... Trabajador autónomo. Todavía. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Decía usted que vamos a hacer que bastante... Acércate un poquito más. Perdón. Decía usted que bastante teníamos con lo que teníamos en nuestra tierra. Pues vamos a aterrizar un poquito y, con su permiso, voy a tirar de chuleta para recordar unas palabras que dijo usted en septiembre del año pasado en relación a los ERE fraudulentos. Dijo usted: nuestro esfuerzo debe ser generoso y debe estar revestido de una especial seriedad y rigor. Recurriendo a la imagen de la balanza que tenemos en la justicia, le voy a pedir pues que se decante por un lado o por otro. En relación a la llamada de atención que se le ha hecho a la jueza Alaya, ¿cree usted que hay dos posturas? O bien se le da ese toque de atención diciéndole que espabile, que está haciendo dejadez o que tiene cierta dejadez, o por otro lado se le puede interpretar como que se le está diciendo acelera y espabila, aunque no profundices en la cosa tanto. ¿Cuál cree usted o por cuál se determina usted? Bueno, mire, yo le voy a hacer una puntualización, si me lo permite. Yo no he hablado nunca de los ERE. Cuando usted se refiere a la frase que yo sostuve o que yo hice en el Parlamento de Andalucía, en la Comisión de Justicia, cuando presenté la memoria,
Yo he hablado en general de los casos de corrupción que afectan a la función pública, pero nunca sobre los ERE. Nunca me he pronunciado sobre los ERE, ni lo voy a hacer ahora, porque es un proceso que está en fase de instrucción y no debo hacerlo. No debo hacerlo por dos razones. Una, por eso, porque se está instruyendo y lo que yo tenga que decir tendría que decirlo a través de un escrito que el fiscal presentará en la causa. Y en segundo lugar, porque además la Fiscalía de Andalucía no es competente, es un asunto que se asignó por el Fiscal General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción en España funciona como una fiscalía con competencia en todo el territorio, pero los asuntos que lleva son solamente aquellos que se asignan por el fiscal general a través de un decreto, como ocurrió con los ERES. Entonces, la frase que usted ha tenido la gentileza de recordar es una frase que yo realicé cuando comentaba el problema al que nos enfrentábamos al ver los casos tan graves de corrupción pública que afloraban en Andalucía. Pero no me refería a los ERES, me refería a los ERES y, desgraciadamente, a otros casos que se están sustanciando en distintos juzgados de Andalucía. La opinión que se ha expresado por el presidente del Consejo y tal, yo no entro sobre el particular. Lo que tenga que decir el fiscal en el asunto de los ERES lo dirá a través de un escrito que se presentará en el juzgado. Cuando concluya la investigación, entonces tendremos que pronunciarnos. Tendremos que sostener en un juicio oral nuestra posición y lo haremos públicamente. Pero en tanto se esté investigando, nuestra posición tiene que ser la posición contraída al ámbito de la instrucción criminal, del proceso. Y por eso lo siento mucho, pero no puedo decantarme ni en un sentido ni en otro. Es la ley. Lo entiendo, pero vamos, también lo siento que no pueda. Pero ¿usted tiene confianza en la jueza Laya? Yo tengo confianza en el sistema de justicia penal, porque con todos sus problemas siempre ha sido capaz en España, en los últimos 30 años, y ahí está en las hemerotecas, ha sido capaz de resolver cuestiones muy complicadas. Y esta espero que también pueda hacer. A ver, y con el caso de los ERES, ¿la justicia en Andalucía saldrá dañada o fortalecida? Bueno, habrá que esperar qué sucede en el juicio oral. Los procesos judiciales son demasiado largos, ese es un problema del que también podríamos hablar mucho, ¿no? La acotación temporal del proceso. Ya llegará el momento de pronunciarnos sobre ese extremo. Vamos a Sevilla, ya que estábamos hablando de un caso que se juzga aquí. José Antonio, tu pregunta para el fiscal. Buenas noches. No todos los días tiene una ocasión de dirigirse directamente a un fiscal, ¿no? Fiscal jefe, ¿no? Un fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De Andalucía, efectivamente, ¿no? Y claro, tendríamos, o me veo obligado de alguna manera, aunque ya ha respondido, pero bueno, yo le invito, le voy a reformular una pregunta sobre los ERES y me gustaría, bueno, quizás no me satisfaga al 100%, pero bueno, a lo mejor parcialmente es posible que me pueda responder. Porque sabemos que si la juez Alaya, Mercedes Alaya, imputa al diputado del PSOE y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, por el caso de los ERES, precisamente, pues la causa o parte de la causa tendría que ser juzgada por el Tribunal Supremo. Entonces, esto pues evidentemente hace que los ciudadanos pues nos hagamos preguntas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿no cree que viendo los indicios que existen, la Fiscalía tendría que actuar de oficio? Y por otro lado, si le parece correcto intervenir o al menos expresar una opinión de tipo jurídico, ¿qué cree que frena a la juez Alaya para imputar al exconsejero? Vamos a ver, me da usted la oportunidad de explicar algo que quizás es importante que conozcan. Sobre los ERES, insisto, no me voy a preguntar. Ni lo que piense yo del actuar judicial, no lo voy a hacer, porque no puedo. Y aparte, no creo que sea ni el momento oportuno ni nada. Pero sí ha puesto usted de manifiesto algo interesante, que es la actuación de oficio de la Fiscalía. La Fiscalía no puede actuar de oficio en este caso, porque el fiscal actúa de oficio cuando entiende que llega a su conocimiento una noticia, algún elemento probatorio que indica que puede existir un delito. Está legitimado como órgano de relevancia constitucional para actuar de oficio. Pero nunca se puede sostener una investigación judicial y una investigación fiscal. Es decir, eso lo prohíbe terminantemente la ley. Entonces, la Fiscalía nunca podría actuar de oficio entendiendo que existe algún indicio contra un aforado. Tendría que exponerlo en la causa que se sigue en el juzgado de instrucción para que se abriera la pieza. La cuestión de los aforados es una cuestión técnicamente compleja.
El Tribunal Superior de Justicia es un tribunal de aforamiento. Tenemos un aforamiento muy extenso de todos los jueces, fiscales del territorio, diputados autonómicos, consejeros, y es una cuestión técnica bastante complicada, ¿no? Pero por lo menos me sirve su pregunta, y le agradezco que me la haga, para explicarle que en este caso la actuación de oficio del fiscal no es posible. Cuando el fiscal está investigando un hecho y se abre una investigación judicial, las dos investigaciones tienen que unirse en una sola. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. José Antonio, estamos aprendiendo, has aprendido algo, ¿no? Algo por lo menos nos... Y no dejamos de preguntar, es decir, que... Claro, nosotros vamos a insistir hasta que... Gracias, José Antonio. Bien, gracias a ti. Vamos a Cádiz. Javier, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se moje un poquito. ¿Cree que la imputación de la infanta Cristina ha sido una pantomima para callar la opinión pública? Un momentito, porque le voy a dar tiempo para que se lo piense. Señor fiscal, volvemos enseguida respondiendo a la pregunta de siempre, Javier, que pregunta así, y volvemos enseguida con estos temas y respondiendo el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Isabel Pantoja, Ortega Cano, caso Bretón, caso Marta del Castillo. ¿Cómo se imparte justicia en Andalucía? Jesús García Calderón, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. ¿Cuál es la situación real de la economía andaluza? ¿Estamos mejor o peor que en el resto de España? ¿Son necesarios más recortes para reactivar la economía? ¿Qué está fallando para que cada vez haya más casos de violencia de género? ¿Por qué se retiran más denuncias por violencia machista? ¿Sigue fallando la educación? ¿Cómo se puede detectar a un maltratador? ¿Conoce algún caso de violencia de género y no se atreve a denunciarlo? Anabella Estevez, de la Fundación Anabella de Ayuda a las Mujeres Maltratadas, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Y aquí seguimos en Pido la Palabra, a 16 minutos para las 11 de la noche, en directo, como cada jueves, hoy con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a poco de comenzar este programa, me envió una carta donde animaba, sobre todo a este ágora, me hablaba de la retórica imparcial, ¿no era? Muy bonitas palabras. Y hoy está aquí. Y también quiero decir que en lo que va de programa, a través de Twitter se han recibido ya más de 500.000 de impresiones de gente que está opinando sobre lo que pregunta, sobre lo que usted contesta y en fin, sobre lo que nos explica. Así es que muy bien a todos. Y ahora retomamos desde la tribuna de Cádiz. Javier había hecho una pregunta muy cortita, muy concreta, que repites. Sí, cortita, concisa y directa. Adelante. Y le vuelvo a pedir que si podemos bajar un poquito. ¿Cree que la imputación de la infanta Cristina ha sido una pantomima para callar la opinión pública? Vamos a ver, la imputación no es ninguna pantomima, es una cosa muy seria que debemos de analizar con rigor. Decía Saramago que nuestro tiempo era el tiempo de la mentira y tenía razón, pero también yo añado que es muchas veces el tiempo de la falta de rigor. La imputación no es una pantomima porque un juez, haciendo uso de sus atribuciones, motivadamente ha establecido los indicios que él entendía demostraban la necesidad de hacer la imputación. Esta decisión no ha sido compartida por la Fiscalía y el fiscal ha realizado un recurso de apelación y la Audiencia Provincial, otros 3 magistrados se han pronunciado. Esto no es una pantomima, esto es el sistema de justicia penal que ha funcionado. Uno podrá estar de acuerdo con la tesis inicial del instructor, con el recurso del fiscal o con las precisiones que ha hecho la audiencia o la defensa o alguna acusación particular. Pero esta es la realidad judicial. Que no se acalla a la opinión pública lo demuestra usted con su pregunta. Es decir, hoy estamos en este programa con esta trascendencia pública que acaba de decirnos Jesús y usted ha preguntado abiertamente si es una pantomima o no. Si alguien quería acallar a la opinión pública no lo ha conseguido. Entonces la imputación judicial, yo entiendo, en mi opinión, es la decisión que adopta un juez de instrucción libremente, en atención a lo que ha visto a lo largo de la instrucción, y el Ministerio Fiscal se ha posicionado también libremente, conforme a su criterio, y la audiencia ha dictado un pronunciamiento, nada más. Se lo pregunto porque nadie se cree que si yo me compro un chalet de 8 millones de euros, mi pareja me va a venir a vivir, qué bonito chalet, bien. Me va a preguntar de dónde sale, ¿no? ¿Cómo lo pago?
nadie se cree que ella no sepa nada. Esa es una cuestión distinta, esa es una valoración que se puede hacer de un hecho. Pero usted me pregunta por la imputación judicial, si era un señuelo, una especie de... Sí. Y sinceramente creo que no. Creo que no. Javier, se acabó tu tiempo. Gracias. 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 Vamos a Jaén. A ver, José Manuel, adelante. Tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va enfocada acerca de cosas que ha dicho usted aquí esta noche. Ha dicho a un compañero que tenemos un sistema de justicia arcaico. Después ha dicho que es lento y que tiene muchas limitaciones. ¿Coincide usted con todos los compañeros suyos, fiscales, jueces que han pasado por aquí, que siempre nos dicen lo mismo? Que el sistema judicial no tiene suficientes prestaciones, no tiene medios, no tiene personal suficiente para desarrollar las competencias de forma rápida y eficaces. Desde su punto de vista y desde su posición, ¿qué habría que hacer para, de una vez por todas, modificar el sistema y que funcione correctamente? Pues mire usted, yo creo que lo primero es poner de manifiesto lo que usted ha dicho, que estamos todos de acuerdo. Es decir, cualquier magistrado con una responsabilidad orgánica determinada, fiscal, siempre insiste en la carencia de medios materiales y personales. Eso es casi un axioma, creo que todo el mundo lo sabe y lo hemos repetido ya hasta la saciedad. Lo que hay que hacer es exigir a las autoridades competentes que doten presupuestariamente con fondos suficientes a la Administración de Justicia. Pero quizá no se trata de apuntalar un sistema que es muy arcaico. Tenemos, como hemos dicho antes, una ley procesal de 1881, para que se dictó por don Manuel Alonso Martínez, que era un ministro oriundo de Burgos y un gran jurista, para los españoles de ambos hemisferios. Esto no tiene sentido ya. Entonces hay que hacer un nuevo Código Procesal Penal. Un Código Procesal Penal que aborde los temas de la investigación del ADN, que aborde la cuestión de los registros a distancia, informáticos, que cree una verdadera policía judicial que únicamente dependa del Ministerio Fiscal y de los jueces. Todo eso hay que hacerlo y hay que reclamar al Parlamento que adopte las iniciativas necesarias. Y yo luego creo que hay medidas ya más concretas, por ejemplo, la despenalización de las faltas, que es muy necesaria, la instrucción por el Ministerio Fiscal, que esas ya son cuestiones que habría que debatir en el foro adecuado, ¿no? Pero evidentemente estamos todos de acuerdo porque es una realidad evidente, palmaria, ¿no? Hace falta dotar de mayor presupuesto a la justicia porque el trabajo que desarrolla es muy ingrato, se le exige mucho como es natural y hay veces que no tiene capacidad para digerir la cantidad de asuntos que le acaban llegando, ¿no? No se trata de apuntalar el sistema, sino de crear un nuevo sistema que abarate los costos, que no apuntale una y otra vez un sistema arcaico. Por ejemplo, la acotación temporal del proceso. Esto es una necesidad urgente, los procesos no pueden ser indefinidos. Hay que establecer unos plazos flexibles que se establezcan en la ley. Esto no es imposible, ¿no? Y bueno, pues todo esto yo coincido plenamente con usted. En la medida de mis posibilidades yo lo digo continuamente y mis compañeros también. Hace poco leía las declaraciones del presidente de la Audiencia de Sevilla, que decía que la justicia se había convertido en un servicio público mendicante, ¿no? Y lo decía una persona que está en una audiencia con un volumen de trabajo importante, ¿no? Entonces, la ciudadanía debería ser más exigente en este punto y reclamar una mayor generosidad en el presupuesto. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Desde luego, aquí han pasado muchos jueces, como usted sabe, señor fiscal, y todos los que han pasado por aquí han insistido en eso, en lo antigua, la lentitud, en eso. Pero parece que, en fin, que de ahí no se sale. Confiemos por lo menos en la valentía de ustedes. Hay que romper la inercia y repetirlo cada vez más. Sí. ¿Y qué nota le daría a la Administración de Justicia en Andalucía, usted? Bueno, es que hay muchas asignaturas. Es que no se le puede dar una pero nota. la media. No, la media. Hay asignaturas que vienen incluso, yo creo que se están agotando las convocatorias, ¿no? Y otras, en algunos casos merece una nota alta, porque hay un compromiso personal bastante fuerte de los colectivos, de los funcionarios. Los funcionarios trabajan en condiciones ciertamente lamentables y están sometidos muchas veces a unas condiciones laborales que a mí me parecen muy desafortunadas, ¿no? Luego, sin embargo, en otras cosas creo que hay que darle un suspenso total. Por ejemplo, un problema que a mí me preocupa mucho es la oscuridad del lenguaje jurídico. Yo he estudiado ese tema, tuve oportunidad de participar en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico y descubrí que el lenguaje jurídico es oscuro
y afecta a los derechos fundamentales esta oscuridad. Además es más oscuro cuanto más se asocia con el dinero, ¿no? Con la obtención de grandes beneficios económicos. Y este problema tenemos que resolverlo, porque es que la gente no nos entiende y tenemos que crear un lenguaje claro, sencillo, directo, que acabe con ese paradigma de la oscuridad del lenguaje jurídico. Personas que se creen que si no hablan de forma oscura no son juristas, ¿no? Entonces este quizás sería un tema, por ejemplo, importante, donde merecemos un suspenso. Pero en el terreno personal, yo a los funcionarios judiciales, a la carrera judicial, a la carrera fiscal, creo que actúan con generosidad y en la mayor parte de los casos con rigor. Bueno, vamos a ver qué dicen las redes sociales y para eso pedimos la presencia de Mar Barrera, por favor. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, fiscal. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Siempre le pedimos a los internautas que nos envíen frases célebres para ilustrar los debates. Para su intervención me han enviado una de Sócrates, que dice así: cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. La mayoría de los internautas se alegran de la prisión sin fianza de Blesa y esperan que no vuelva a salir sin cumplir su condena. Muchos no están de acuerdo, en la gran mayoría, con las reformas de Gallardón porque piensan que son un paso atrás en la justicia española. De todas las preguntas hemos seleccionado 3 que nos han llegado desde casa con todas las impresiones que ya has comentado que tenemos. La primera, Dolores Vázquez, que fue acusada por el asesinato de Vanikov, ha vuelto a salir pidiendo una indemnización millonaria y sobre todo el perdón. ¿Se le debe dar? Por supuesto, yo participé en la apelación, bueno, en la apelación no, en la apelación participó el fiscal de Málaga. Sí pedí la libertad de Dolores Vázquez cuando se produjo la sentencia del Tribunal Supremo. No, perdón, discúlpeme porque ya son muchas cosas. Después de la sentencia, con el descubrimiento de la cuestión del ADN, de esto sí se puede hablar, porque es un asunto que ya es público, porque ha sido juzgado en un juicio oral, contradictorio, etcétera, ¿no? ¿Por qué no habéis traído ninguna pregunta de esa? Entonces recuerdo que cuando se produjo aquel hallazgo hubo una vista en el Tribunal Superior y yo pedí la libertad de esta mujer, ¿no? Por supuesto que hay que pedirle perdón, no cabe duda. Esto es algo tan evidente que no habría ni siquiera que mencionarlo y tiene todo el derecho del mundo a reclamar la indemnización que le corresponda. Eso no tengo duda. Muy bien. Afortunadamente en este caso se pudo deshacer el error y debemos todos de por lo menos tener en cuenta que el sistema funcionó. Y yo de todas formas he oído estas declaraciones y me va a permitir, sin embargo, y ella ha dicho que nadie le pidió perdón. No estoy de acuerdo. Yo recuerdo que don Manuel Villén, que era el fiscal jefe de Málaga, públicamente pidió perdón en aquel caso. Segunda pregunta, le pido brevedad. ¿Cambiará la imagen de la ciudadanía con respecto a la justicia tras mandar a Blesa a prisión sin fianza? Antes he puesto de manifiesto que el reflejo de la justicia y lo que ocurre realmente no siempre coinciden. Este es un problema muy complejo, ¿no? No se puede modificar el criterio por un asunto tan concreto, donde además el debate jurídico se sostiene con recursos que se han planteado. Yo creo que la imagen de la justicia tiene que cambiar de una manera sosegada, modificándose la relación de los ciudadanos con este servicio público, ¿no? Y para eso tendríamos que corregir muchos defectos, el que anteriormente puse de manifiesto el lenguaje, y luego establecer un sistema de publicidad del proceso acorde a los tiempos actuales. Es decir, lo que no puede ser es que el secreto sumarial sea continuamente quebrantado, el que la gente no sepa cuándo se puede hablar de un asunto, ¿no? Hace falta una educación cívica en esta materia que yo creo que sería necesario llevar a cabo para que fuera cambiando ese criterio. Y tercera pregunta, ¿cuál es su opinión de que el Gobierno acepte sin rechistar las conclusiones de la Troika? Bueno, yo creo que eso con la Fiscalía del Tribunal Superior tiene muy poco que ver, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, ese es un debate infinito, yo diría, ¿no? Como Europa, como el continente. Quizá todavía nos falte perspectiva para analizarlo, ¿no? Tendríamos que leer estas conclusiones y, en fin, no me atrevería a dar una respuesta precipitada, ¿no? Tengo mi opinión, pero la prudencia aconseja que me la guarde. ¿La puede dejar aquí? No, pero también puedo no hacerlo, ¿no? Bueno, pues para hablar de eso, para hablar de la Troika, de las conclusiones, de los datos del paro, de la situación económica, de las pensiones, hemos invitado esta noche, pido la palabra al doctor en Economía por la Universidad de Harvard, José García Montalvo. Adelante, por favor.
Bienvenido. Le presento al fiscal García Calderón. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Se ha sentido cómodo? Por supuesto. ¿A claro que gusto? sí. Ha sido un placer. Incluso con la pregunta de Javier. Naturalmente, creo que ha sido muy interesante además. Sí. Bueno, pues hasta Señores, la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.